Baruch Hashem, Beshem Yahoshua Hamashiach. En este momento, el que le habla es su amado hermano y amigo, Pedro Oyola Aleph, quien se complace en presentarle en este día su estudio de Hatorah Yeshiva HaNetzarim. Le damos gracias una vez más al Padre que nos concede en su Rahamín el poder venir ante vuestros televisores y así traer este estudio para edificación. En este día, mi nombre es Pedro Oyola Aleph y quiero saludarle en el amor inmensurable de Yahuwah, nuestro Padre, Elohei de Israel. Y queremos llenarnos de gozo y alegría al saber que usted pueda en este día regocijarse con nosotros en el estudio de la palabra de Yahuwah, la Torah. La Torah, estaremos hablando de el Torah de los profetas y también del Brit Hadashah, del pacto renovado. Y le agradecemos al Padre y decimos así: Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu be'ivotah betzivanu yasod betribei Torah. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechaye olam meshicheinu Yahoshua HaMashiach melech Israel. Amén. En este día, como siempre, estaremos leyendo una porción aquí. Estaremos leyendo, como siempre, en Proverbios capítulo 28, verso 4 y verso 9. Dice así, en el nombre de Yahoshua: los que dejan la Torah, lo que usted llama ley, lo que le llaman ley, se jactan en la iniquidad, pero los que guardan la Torah, lo que usted llama ley, se fortalecen a sí mismos. Verso 9. El que cierra sus oídos para no atender la Torah, que usted llama ley, incluso su oración será abominación. Y es triste la condición de muchas gentes que dicen, quieren solamente un poquito de atrás, pero casi todo lo aborrecen. Y Yahuwah está llamando a que toda la casa de Israel que está gentilizada, que se vuelva de nuevo, que se integre otra vez en el buen olivo, que es el pueblo de Israel, porque ellos dejaron de ser pueblo, como dice allá en el capítulo 1, creo que verso 9 de Oseas, dice que Yahuwah dijo: ponle a mí, porque ustedes dejarán de ser mi pueblo. Pero en este día Yahuwah los está llamando a que regresen para integrarlos nuevamente en el pacto, porque Yahuwah le dio Sefer Keritut, carta de divorcio, para que se fueran, porque ya estaban gentilizados aún estando en la tierra. Y Yahuwah quería que Israel fuera un pueblo muy amado. Y aquí estamos, la descendencia de la casa de Israel entre las naciones, ¿ok? Llamada como Efraín, Israel gentilizado. Y en este día tenemos un estudio, es muy bueno con relación a la Torah, a las instrucciones. Mire, la escritura no se puede ver como que es ley. La palabra ley viene de un verbo, un vocablo griego, ¿ok? Que en griego es nomos. Esta palabra nomos tiene varias definiciones. Entre ellos se contradice también en las definiciones, porque dice que es, lo que permanece. Fíjese, lo que dejará de ser. Y mira lo que dice: lo que es. Entonces, es lo que permanece. La Torah, esa escritura que usted tiene, no diga que está abolida. No diga que está abolida, porque Yahuwah no puede ser abolido. ¿Ok? Y Yahoshua es la Torah. Y sin más preámbulo, en este día le agradezco mucho su atención y queremos enviar una bendición Barajat Beshem Yahoshua. Amén. Entonces, el tema es
¿por qué obedecer los mandamientos de la Torá de Yahuwah? Vamos a poner, eliminemos la palabra Torá y pongamos instrucción. ¿Por qué obedecer las instrucciones de Yahuwah, el Eterno, el Inmensurable? ¿Ok? El único, Elohai de Israel. ¿Por qué tenemos que obedecerla si ahora estamos bajo la gracia, como dicen? Mashiach nos redimió de la ley del pecado, dicen muchos. ¿Ok? Que Mashiach los redimió de la ley, ¿verdad? De la ley, pues que se le entregó al pueblo de Israel. Pero Mashiach no abolió la ley. Mashiach en su cuerpo de carne abolió la ley del pecado, pero es sobre aquellos que hacen teshuvá verdaderamente, que se entregan a Él, que invocan su nombre verdadero, que se apartan del paganismo y todo aquello, ¿verdad?, que destruye y se integra otra vez como pueblo en el pueblo de Israel. Por ese Yahoshua, a ese Yahoshua le quitó la maldición del pecado. Pero aquellos que siguen todavía en su jueguito religioso y su paganismo, todavía la mancha de su pecado está sobre ellos. Y es triste la condición. Miren, en el capítulo 3 de Gálatas, en ciertas traducciones grecorromanas, ¿verdad?, que están alteradas, dice de la siguiente manera: entonces yo doy por sentado que la ley, de por cierto, que no es ley sino instrucción, como ya estudiamos anteriormente, obedecerla me pone en una situación de maldición. ¿Ok? Eso dicen las traducciones malogradas que están en las naciones. Porque la salvación la recibí gratuitamente. En la traducción hebrea dice así: Mashiach nos libertó de la maldición de quedarnos sin el pacto ni promesas, pues se hizo a sí mismo maldición a favor de nosotros. Entonces esto cambia mucho. ¿Ok? En las traducciones dice pues que Él nos libró de la maldición del pecado y nos dio la salvación gratuitamente. Pero en el pensamiento hebreo muy diferente, dice así: Mashiach nos libertó de la maldición de quedarnos sin pacto ni promesas, pues se hizo a sí mismo maldición a favor de nosotros. Entonces cambia mucho. Esta es una de las citas que enseñan los transgresores de la Torá, y todo a su manera, amado, dejando ver que estamos redimidos de la maldición de la ley y que estamos redimidos de las instrucciones que el Padre nos dio a nosotros por medio de la Torá. Quiero aclarar algo. En la ley, como llaman, habían diferentes tipos de leyes. ¿Ok? Estaba la ley de los árboles, las leyes de los frutos, las leyes de la tierra, de los animales. Estaba una ley que se llamaba la ley del Cohanim levítico, de Aarón, que conocen como Aarón. Esa era una de las leyes del Cohanim de Aarón levítico. Esa ley Yahoshua la eliminó. Yahoshua cortó con esa ley de sacrificios de animales, de toros, de machos cabríos, de ovejas. Él eliminó esas leyes y las clavó en el madero. Allí clavó esas ordenanzas de sacrificios de animales. Pero Él no clavó en el madero ninguna de las instrucciones que tienen que ver con el beneficio para el hombre. ¿Ok? Que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con las instrucciones del Padre. ¿Ok? Con la justicia del Padre. Él no clavó eso en la cruz, como dicen, en ningún sitio. Él dijo que eso permanecerá mientras los cielos y la tierra permanezcan. Así que Él no vino a quebrantar nada de ninguna manera. Entonces, por eso es importante entender correctamente los términos que usaron en los tiempos de Yahoshua, ¿verdad?
y también ver el hebraísmo que Mashiach utilizaba para poder entender las palabras, ¿verdad? Lo que la escritura revelaba verdaderamente en el mensaje que Yahoshua estaba diciendo. Si tú no entiendes el hebraísmo y te dejas llevar por las traducciones esas que tradujeron Roma, jamás entenderás el pensamiento hebreo. Porque hay que aprender hebreo, amado, para poder entender las escrituras bien. Ahora, si bien la traducción grecorromana pagana dice así: la maldición de la ley. Ellos dicen la maldición de la ley. No está diciendo la maldición de la Torá. ¿Ok? En el judaísmo farisaico de la época de Yahoshua, el no tener la Torá, ni conocerla, ni interpretarla bien, fue visto, ¿verdad? De acuerdo a los yahudí, a los fariseos, que si tú no conocías la Torá, si tú no estudiabas y no te acercabas a estudiar Torá y aprenderla, ellos decían que estaban bajo maldición. Ellos le decían a esa clase de gente que eran unos malditos, porque supuestamente pues ellos no podían entender la escritura de acuerdo a ellos, pero no era así. En Deuteronomio de Barín, en hebreo 28:15 al 6:8, dice: pero sucederá, si no oyes la voz de Yahuwah tu Elohim, para cuidar de cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Acaso las naciones que no obedecen a Yahuwah y los desobedientes que ya conocen a Yahuwah y no guardan los mandamientos en el día de hoy ya no tienen maldición? Si él dice que el que se aparte y que no quiera nada con estas cosas que él ha ordenado, están bajo maldición, aunque tenga una Biblia. La maldición le sigue. Dice que la maldición de Yahuwah está sobre la casa del impío. Entonces, ¿por qué tantas oraciones para romper supuestamente y que maldiciones? Y según ellos, y que echarles fuera y que espíritus inmundos. ¿Ok? Entonces, estamos en la misma posición que antes. El no guardar los mandamientos de Yahuwah es estar bajo maldición. ¿Ok? Es estar bajo maldición y es triste. La gracia no es algo nuevo traído por Yahoshua. Esta palabra gracia la inventó Roma, es un dogma. ¿Ok? Es una palabra grecorromana que no tiene que ver nada con la palabra gen. Gen, ¿ok? Gen, que viene siendo el favor de Yahuwah a través de su Hijo. Y por lo tanto, Rashaul, el que usted conoce como Pablo, dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que los gentiles estaban sin pacto, sin promesa, refiriéndose en cuanto a la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Yahuwah en el mundo, bajo la maldición del pecado. Ve, mire, nosotros estábamos bajo la ley del pecado. La ley del pecado es una cosa y la Torá es otra cosa. No podemos decir, cuando se habla de ley, que es la instrucción del Padre, porque entonces podemos acarrear maldición. Tenemos que decir que aunque sea la ley, David decía, la ley de Yahuwah es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Yahuwah son perfectos, son buenos. Entonces, tenemos que saber analizar y distinguir de qué clase de leyes se está hablando en la Escritura. ¿Ok? Entonces, los gentiles que no tienen a Yahushua, ¿ok? No tienen ciudadanía ni tienen promesas. No tienen promesa, no tienen esperanza delante de Yahuwah. Están bajo maldición. Todos aquellos que están siguiendo los dioses falsos de las naciones, que están siguiendo ese personaje inventado por Roma, llamado Jesús, y los otros, esos otros que hemos hablado incontables veces, esa gente todavía están bajo las maldiciones,
Porque niegan la eficacia del nombre de Yahushua, aborrecen el nombre y no quieren saber nada del nombre de Yahushua y menos de su Torah. Ellos cargan la Biblia, ellos tienen la Biblia, ellos van con la Biblia a donde quiera y leen un versículo, dicen miles de sandeces que no tienen que ver nada con eso que ellos acababan de leer, ¿ok? Y hacen una historieta ahí, una historia a la forma de ellos, pero no hablan realmente de eso que habla ahí, que en su 99% es para la casa de Israel. Y no tiene que ver nada con iglesias evangélicas, ni romanas, ni de ninguna clase. Es con el pueblo de Israel, la mayoría, el 99% de lo que está aquí es para Israel. ¿Ok? Y si usted tiene una Biblia y usted dice que usted, según usted, le sirve al Elohim de Israel, ¿por qué no obedece los mandamientos de él? ¿Por qué? ¿Por qué come cerdo? ¿Por qué celebra la Navidad? Esa fiesta diabólica, pagana. ¿Ah? Si usted dice que usted le sirve al Elohim de Israel. No, él no tiene un trato, como dicen, y que, como dicen ellos, y que Zeus, al que tienen ellos, Zeus tiene un trato diferente con Israel y un trato diferente con los gentiles. Mire, ¿sabe una cosa? Yahuwah dice, una misma ley hay para el pueblo natural y para el extranjero, para los gentiles. Una misma ley. Él no se divide, es una misma. En aquel día, con esa misma Torah, Él va a juzgar tanto a judíos como gentiles. Los va a juzgar, los llamará a cuenta y les dirá que se alejen de Él por cuanto transgredieron la Torah, sus instrucciones, y no fueron dignos de recibirla. Entonces, están bajo la maldición del pecado todavía. Por ello algunos de los fariseos establecieron no visitar a aquellos hermanos, ni a los gentiles tampoco, a ningún gentil. El judío se retraía de visitar a un gentil, ni comer, ni pisar la casa, ni nada. Porque los rabinos inventaron que tan siquiera saludar un gentil se contaminaban. Y eso no contamina a nadie, ¿ok? Uno no se contamina por saludar una persona que no es israelita, ¿ok? Lo que contamina es la práctica del pecado y la desobediencia a los mandamientos, porque Yahushua en su carta de presentación dejó muy claro en Mateos 5:17 y dice, ni os pese, ni le pase por la mente la idea de que yo he venido a abrogar la Torá o los profetas, lo que usted llama ley, ¿ok? Búsquelo en su Biblia para que usted lo vea allí. Mateo 5:17, ¿ok? No he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Entonces, aquí se cae por completo la enseñanza de aquellos desobedientes, ¿verdad? De los desobedientes que creen en las dispensaciones. Yahushua no vino a contradecir lo que su padre había dicho. Ni Yahuwah se equivocó en el primer plan, a pesar, ¿verdad? Y pensar en esto, pensar de que Yahuwah está contradiciéndose en su palabra, es abominación. Es abominación. Yahuwah escogió a su pueblo amado, Israel, para entregarle la Torah en el monte Sinaí, como usted ha leído, y a los gentiles que desean convertirse, pero este pacto no era para los gentiles, ¿ok? Ellos ya tenían unas leyes que Yahuwah le había dado por medio de Noé. Cuando Noé sale del arca, allá en el pacto del arco iris, Yahuwah le dio unas leyes a Noé. Le dijo, estas leyes son para ti, para tus descendientes que van a venir. Y eso se le dio, entre tanto venía la Torah. Y la Torah se le entregó al pueblo de Israel. Y dice la Escritura que cualquier gentil que quiera caminar y tener esta Escritura como de él, como que le sirve al que inspiró esta Escritura, tiene que obedecer los mandamientos. Si no, tiene una Biblia en vano.
en vano tiene la escritura porque no la obedece. La lee como el brujo. El brujo la tiene abierta así en su casa, en la mesa de brujería. ¿Ah? Los presos la tienen en la cárcel así abierta. En los moteles donde se meten la gente a tener barbaridades. Allí hay Biblia. Donde quiera se consigue una Biblia. Pero el ingrediente de esa escritura tenemos que injertarlo dentro de nuestros corazones. Por eso Yahuwah no vino, ni Yahoshua, a abolir la Torah. Sin embargo, hay cosas que los líderes religiosos de las iglesias y de tantas denominaciones les gusta tomar de lo que ellos llaman erróneamente el Antiguo Testamento. Y mira lo que hacen ellos. Ellos lo que les gusta es la ordenanza del diezmo. La ordenanza del diezmo que le fue entregado exclusivamente al pueblo de Israel. Y la cosa es que lo exigen, como que lo demandan obligatoriamente. La gente tiene que diezmar y el que no diezme es un maldito para ellos. Y está en pecado y está perdido y no tiene esperanza. Y no va a entrar, según ellos, en el reino de los cielos, ni tampoco se va en el rapto porque le está robando a Zeus, a Dios, al Dios de ellos. Entonces, cobran diezmo cuando no hay templo en pie, ni cuando están los coanín, los servidores, los levitas. No están y ellos piden diezmo con esa descarez de cara, sin temor ninguno, sin investigar, y exigen más de lo que en la escritura, ¿verdad?, demanda, porque mire, se diezmaba solamente cada 3 años. Cada 3 años. Y diezmaban los ricos solamente. Ningún pobre diezmaba. Y Yahoshua nunca diezmó, él era pobre. Lo que diezmaba eran los ricos, los que tenían tierras, viñas, olivares, los que tenían granjas. Esos eran los únicos que tenían que diezmar, porque Yahuwah se lo ordenó allá por medio de Moshe. Entonces, no se esfuerzan en obedecer la Torah y más si se esfuerzan en construir vanas doctrinas y enseñanzas que no están en el balance con las escrituras hebreas, ¿verdad? Y no quieren obedecer los mandamientos, quieren solamente algunos beneficios, pero no quieren obedecer el resto, ¿verdad? Y por no querer la realidad y por no encontrar los escritos en hebreo que revelan estas verdades, y maliciosamente, ¿verdad?, las están escondiendo en muchas Biblias escritas que han sido traducidas, donde en escrituras grecorromanas, ahí están las verdades de las escrituras hebreas, están escondidas en las traducciones esas que andan por la tienda. Ahora resulta que los que llegaron a la mitad de la película, como dicen, van a venir a enseñar lo que pasó en la primera parte de la película. El rabí Yahoshua, el rabí Shaul Pablo advierte, ¿verdad?, esto a los nuevos conversos que eran de origen gentil, y les decía: no te jactes de las ramas. Si te jactas, sabe que no sigues tú, no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. No te llenes de soberbia, sino teme, porque si Yahuwah no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sabe cuántos religiosos serán cortados? ¿Cuántas sectas y denominaciones, yo no sé de dónde han salido, que van a ser cortados por transgresores, por haber hecho a Yahuwah mentiroso? Han tomado la rúa, el aliento del Padre como una burla, quebrantando el Torah por doquier. Entonces, amado, los nuevos conversos que Shaul, el que usted conoce como Pablo, ¿verdad?, se sujetaban a las autoridades, a los jueces del Beit Din, lo que se conoce, los talmidim se sujetaban a los líderes, al liderato en el pueblo yahudí, ¿verdad? Ellos allí iban y ellos como talmidim que eran, como estudiantes, ellos no llegaron nunca a decir que no les gustaba la Torah o
o le dejaba de gustar. Ellos simplemente obedecían, estaban de acuerdo en todo lo que se decía de la Torá. Mire, cuando Shaul fue a Berea, los de Berea, él fue y proclamó las buenas del reino. ¿Y qué hicieron los de Berea? Buscaron en el Nuevo Testamento, buscaron en las cartas en Mateo, en Lucas, en Juan. No, ellos exclusivamente se fueron a la Torá y los profetas para ver si lo que Shaul Pablo decía era cierto. ¿Y qué hicieron? Con mucho gusto, con mucho anhelo y ansias, aceptaron todo lo que Pablo decía, porque Shaul no decía nada nuevo. Todo lo que él decía estaba escrito. Pasa que cuando tradujeron a Pablo, malinterpretaron todas las escrituras. Y por eso es que Pedro, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, versos 14 al 17, dice que los gentiles malinterpretan todo lo que dijo Pablo. Porque al malinterpretar a Pablo, malinterpretan las escrituras, la Torá y los profetas. Y todo lo hacen para su propia perdición. Hoy hay miles y cientos de miles que van rumbo a la perdición porque han malinterpretado las escrituras en los cementerios teológicos de los Estados Unidos, en esos institutos, en las escuelas dominicales, en los cultos, en los bacasá. Han malinterpretado las escrituras sin temor ninguno, porque no se han dado la tarea de estudiar, de acercarse, de amistarse con aquellos hebreos que creen en Yahoshua para poder tener un mejor entendimiento. Entonces, estos discípulos no decían no, ellos decían sí. Si el Torá dice que no coma puerco, sí, Pablo, no voy a comer más eso. Si el Torá decía que el paganismo, Yahuwah no lo soportaba, que es abominación, ellos le dijeron a Pablo, sí, nos alejamos del paganismo y comenzaremos a vivir para Yahuwah, Elohai de Israel. Porque ahora en este tiempo la gente no lo quiere hacer. Porque ya están marcados con la marca de la bestia. ¿Ok? Tienen el veneno de la religión. Y ellos creen que van a la salvación desobedeciendo, transgrediendo, aborreciendo el nombre del Padre, aborreciendo el nombre del Hijo. Cuando tú no sabías el nombre, está bien, pero ahora que tú lo sabes y tú te niegas, Él dice, el que me negare, yo también lo negaré. ¿Ok? El que me niegue, yo lo negaré. ¿Ok? El que muera por mí, yo le daré la vida nuevamente. Muchos vendrán en contra de mi nombre diciendo yo soy. Y tratarán de engañar a los que son escogidos. Y los que son escogidos son los que obedecen el Torá. Son los que guardan la Torá. Son los que no los que cogen un chispito de lo que llaman Nuevo Testamento y un chispito de acá. A medias. Pero cuando se encuentran una escritura que les reprende, pasan la página y no les interesa. ¿Por qué? Porque lo que les gusta es la religión muerta y vacía. Entonces, Yahoshua, el rabí Yahoshua, ni Shaul, ninguno iban a la iglesia los domingos a leer lo que llaman el expositor de la escuela dominical, ninguno de ellos. Él se congregaba en Shabbat, el día de Shabbat, el día de reposo verdadero, se reunían en la sinagoga a estudiar la Torá, a dar gracia del Padre. Yahoshua es el más grande de todos los Yahudim. Y él se reunía a estudiar Torá. Y él guardaba el Shabbat. Tú dices que sigue el Mesías de Israel, ¿por qué tú no sigues los pasos de él? ¿Por qué no sigue los pasos del Mesías verdaderamente? Porque él era judío, él no era gentil. Entonces, él dice, el que me sigue no andará en tiniebla, ¿por qué tú no lo sigues?
¿Por qué tú no haces lo que él dice? Y haces lo que dice tu concilio. El evangelista mentiroso y ladrón que viene por ahí a predicar buscando 2 o 3 chavos y mintiendo y doblegando y malinterpretando la escritura con emociones y brincos y saltos y se revuelcan y menean el pelo y yo no sé qué y hablan lenguas ahí mentirosas, pero nada del Torá de obedecer y se ponen unas fardas hasta acá de larga y el pelo hasta acá, pero dentro de esa vestimenta están corrompidos delante de Yahuwah, al igual que otros con gabanes, charina, yo no sé qué más, y mucha apariencia de piedad, pero están podridos delante de Yahuwah, porque aborrecen lo que el Padre determina. Interpretan las escrituras como les da la gana a ellos, ¿ok? Como a ellos les da la gana, y no como dice el Torá, como dice Yahoshua. Yahoshua no era un hereje, ni vino tampoco a abrir otra sucursal, ni para los judíos, para la religión del judaísmo, y menos para la religión del cristianismo. Yahoshua no vino a formar iglesias ninguna, ni tampoco al judaísmo, ¿ok? Él no vino a apoyar la religión judía de judaísmo. Él los atacó fieramente, los atacó, le dijo que estaban mal, que tenían que hacer teshuvah, que tenían que arrepentirse o las iban a pagar las consecuencias. Asimismo, Yahuwah dice en este tiempo que si no se vuelven a él, a Yahuwah, por medio de Yahushua, también él los desterrará para siempre, los echará, los tirará al valle del hijo de Hinón, ¿ok? Y allí en el basurero será el lloro y el crujir de dientes por transgresores. Él vino a cumplir una sola misión redentora. Yahushua vino a cumplir una sola misión redentora para el pueblo de su padre, el pueblo de su padre que es el pueblo de Israel. Yahushua respetó la Torah, él la respetó, él no dijo nada en contra de la Torah, ni se inventó cláusulas, tampoco para qué, para abrir nuevas sucursales, ni nuevos grupos religiosos, ¿ok? Él vino a traer redención a la casa de Yahuwah y a la casa de Israel. Ahora mismo, si tú quieres, tú puedes ser parte de la casa de Israel. ¿Ok? Si tú quieres, puedes ser parte de la casa de Israel. Si no, seguirás siendo parte de la casa de Esaú. Roma, Esaú. Porque tanto católico como todas las denominaciones habidas y por haber, eso es lo mismo. Son cristianos. Entonces, Yahushua no vino a nada de eso. Él vino a recuperar su pueblo. Como dice allá en Mateo 15, 24, donde Yahushua respondió: la misión que me fue encomendada es limitada estrictamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ve? Mateo 12, 18, Yahushua nuevamente dice: ¿qué les parece si cualquier hombre tuviera 100 ovejas? Aquí decimos, ¿verdad? Yahudí, los Yahudim, y se le extravía una de ellas, que viene siendo la casa de Israel, las 10 tribus dispersas que perdieron su identidad y fueron enviadas al exilio. ¿No dejará acaso las 99 pastando en la montaña e irá por la extraviada para encontrarla? Esa oveja que Yahushua dice que dejará las 99 allá, las 99 son el pueblo Yahudí. Y esa oveja que se extravió es la casa de Efraín, Israel, que se gentilizó. Y Yahuwah, por medio de Yahushua, le dijo: estrictamente irás por las ovejas perdidas de mi pueblo, Israel, que están en todas las naciones. Irás a mi pueblo y desde allí enviará a los emisarios a recoger las ovejas. Y por eso Shaul Pablo caminaba por todos aquellos contornos hasta allá, hasta Bitinia, lo que se conoce como Bretaña. Hasta allá fue Shaul llevando las buenas nuevas. ¿Ok? Los discípulos fueron hasta la India, hasta el África, fueron a Roma, fueron hasta en aquel tiempo
hasta lo último de la tierra, llevando las besoró de Yahoshua, para que Israel, las ovejas perdidas de Israel, regresaran a su padre Yahuwah. Ahora la instrucción que le da a sus talmidín, a sus discípulos, en Mateo 10:5 es: por camino de gentiles no vayan, ni en ciudad de samaritanos entren, antes bien busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión era tratar de retornar a sus ovejas. La casa de Israel gentilizada, de acuerdo a Yohanan 10:3, Juan 10:3 al 15, nos enseña que sus ovejas, que oyen su voz, ¿verdad?, pero después deja ver y dice que el fenómeno ocurrirá cuando estaremos leyendo allá en Juan 10:16, donde dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Ok? No son la casa de Israel, ¿verdad?, que se ha extraviado. Ciertamente es la casa de Israel que está extraviada. También ellas debo traer. Oirán mi voz y tendrán un solo rebaño, y habrá un solo rey, un solo pastor sobre ellos, como dice allá en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Allí nos dice, desde el verso 15 en adelante, al 35, al 28, que Yahuwah unirá los dos palos, y los está uniendo. Está uniendo la casa de Israel, los está recogiendo de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y los está unificando para un día, ya pronto entrando el séptimo milenio, llevarnos a nuestra tierra, a la herencia de nuestros padres, en los montes de Israel, como prometió a nuestro padre Jacob y a los profetas. Y es interesante, amado hermano, que podamos entender esto. No tenemos otra alternativa. Yahoshua no vendrá a llevar a nadie hacia el cielo. Él vendrá y recogerá el remanente de la casa de Israel. El remanente de la casa de Israel que conforman las dos casas. La casa de Yahudá y la casa de Israel, que está entre las naciones. Entonces, aquí se está refiriendo también que son creyentes israelitas que se habían gentilizado también y que ahora creen en Yahoshua, al igual de los que retornaban de la casa de Israel. Porque mire, también hay que entender que hay gente que no son del redil de Israel. No han tenido ese contacto con la casa de Israel, que se gentilizó, y por lo cual son la descendencia de la casa de Jafet, y son gentiles de por sí. A esos también Yahuwah le está dando la oportunidad, ¿verdad?, de que vuelvan a través de Yahoshua y se integren en la casa de Israel, para que ambos, porque mire, para entrar en la casa de Yahuwah, en la nueva Jerusalén, aquella ciudad tiene 12 puertas que corresponden a los 12 hijos de la casa de Israel, a las 12 tribus. Ahora, en Ezequiel, por ahí 48, dice que el gentil, el extranjero, que esté integrado en una de esas tribus, recibirá la herencia también como pueblo de Israel. Entonces, si nos integramos en Israel como pueblo, con Israel, por medio de Yahoshua, nosotros quedaremos injertados en una de esas tribus y por consiguiente entraremos por las puertas en la ciudad. Pero son los que guardan los mandamientos de Yahuwah. Eso lo dice allá en Revelación. Aquí está la paciencia, ¿ok?, de aquellos que guardan los mandamientos y dan testimonio de Yahoshua. Ahora, voy a leer una porción aquí en Revelación, que usted conoce como Apocalipsis, y veremos a ver allí lo que dice en el capítulo 22, verso 14. Pensamiento hebreo dice:
Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos. Oiga, verso 14 del capítulo 22 de Revelación. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Solamente los que se integran en la casa de Israel guardan los mandamientos. Y los mandamientos no son, como dicen, los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos. No, él dijo que son 2 mandamientos. Él dijo que amarás con todo tu corazón, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes tú lo que significa amarlo a Él con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas? Si no sabes eso, debes de investigarlo con los que saben, ¿ok? Porque aquí en la Torah de Moshe es que están los mandamientos del Padre. Y ahí están las convocaciones. La convocación de Pesach, la convocación de los panes sin levadura, la convocación de la fiesta de Shavuot de las semanas, la convocación de Yom Teruah, las trompetas, la convocación del día del perdón y también la convocación de Sukkot, la fiesta del milenio. Eso está allí y esa es la voluntad del Padre, que Israel celebre esas cosas. Por eso es que eso no ha sido abolido. Nada ha sido abolido. Los hombres han abolido. Por eso es que Yahuwah dice en Ezequiel, vamos a ver Ezequiel 36, 26 y 27, para que usted vea que Él dijo que estas cosas tenían que estar ahora dentro de nosotros. Dice allá en el verso 26, Ezequiel 36, verso 26, yo les daré un corazón nuevo a la casa de Israel. Pondré un ruaj, un aliento nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi aliento, mi ruaj, dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, ¿verdad? Guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Entonces, supuestamente ese ruaj, ese aliento de Yahuwah vino el día de Pentecostés, mal llamado como le llaman. Y supuestamente muchos dicen y que tienen eso. Entonces, si supuestamente usted tiene eso, ¿por qué no guarda, como dice aquí, mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra? Para que usted entienda que son las ordenanzas, usted tiene que buscarlas en los primeros 5 libros de Moshe. Moshe, lo que usted conoce como Pentateuco. En esos libros es que están las ordenanzas y los mandamientos. Y son muchos. Son muchos. ¿Ok? Ahora, los mandamientos de sangre, de derramamiento de sangre de toro y machos cabríos, eso fue eliminado. Ese es el ministerio ajarónico, de Ajarón, levítico, y Yahuwah lo quitó del medio, lo clavó en el madero, ¿ok? Ahora venimos a Yahuwah por el nombre de Yahoshua. Dice que en su nombre, Juan dice, en primera de Juan, para que sepan esto, ¿ok? Que el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y un tracalero. ¿Ok? Es un mentiroso. Y aquí vimos los mandamientos y las ordenanzas y las pondrán por obra. Hay que ponerlas por obra. Si no se ponen por obra, somos mentirosos y no hemos conocido la verdad. Y Juan dice, para que creyendo, la voluntad del Padre es esta, que crean en el nombre de su Hijo, que crean en el nombre de su Hijo y guarden sus mandamientos. Mire qué fácil. Que creas en el nombre de su Hijo, Yahoshua, y guarde sus mandamientos. ¿Ok? Eso es lo que el Padre demanda de nosotros, tanto de la casa de Israel, también como de los Goyim. Si usted dice tener la Biblia del Elohim de Israel, obedézcalo entonces y haga ciertamente lo que Él ha demandado. Entonces, podemos ver también
aquí refiriéndose a los nuevos creyentes, que todos ellos obedecían los mandamientos, ¿ok? Obedecían los mandamientos de Yahuwah. Y veamos cuando Yahoshua se encuentra con una mujer descendiente de los cananeos y le pide ayuda, ¿verdad? Y le dice ella que tenga misericordia por su hija en Mateo 15:22, y él le responde en un versículo: no está permitido tomar la comida, el pan de los hijos, que es la casa de Israel, y echárselo a los perros, porque a los gentiles se le catalogaba como perros, ¿ok? Los perrillos. Pero Yahoshua no, él quiere que sean hijos. Y la mujer, sabiendo esto, le dijo: es cierto, porque las bendiciones, ¿verdad?, sabían que eran para los hebreos. Ella sabía que las bendiciones eran para los hebreos, que eran los hijos de Yahuwah, ¿verdad? Sin embargo, ella no se enojó, ni se llenó de soberbia, ¿verdad? Aceptando su condición de gentil, se humilló. Y luego también, como dijo, los perrillos, los perros comen migaja de la mesa de sus amos, ¿ok? Todo aquel que está lejos de Yahuwah y que aborrece el Torah, se le considera en la escritura como un perro, como un keleb, ¿ok? Como un perro, porque no obedece, no quiere, aunque tenga la Biblia, aunque vaya todos los días el domingo con la Biblia para la iglesia, no sé dónde, si no obedeces lo que está escrito ahí para tu bien de parte de Yahuwah, los mandamientos de él. Yahoshua no trajo ningunos nuevos mandamientos. Él dijo: las palabras que yo les hablo no son mías, son del Padre que me envió. ¿Y cuáles eran esas? La Torah. Moshe dijo: un profeta como yo les levantará Yahuwah. Como a mí me oyen, óiganlo a él también. Entonces Yahoshua y Moshe, los dos están así unidos. Por eso él dijo: no piensen que yo vine a tirar por el piso lo que el Padre le dio a Moshe, ¿ok? No, yo vine a darle la fiel y verdadera interpretación de eso para que puedan entenderla. Entonces, esta mujer respondió con sabiduría y dijo que aún los perros venían y comían de la mesa de su amo. Y Yahoshua le dijo: mujer, ciertamente no he visto aquí ninguno de estos como tú. Vete y como tú has deseado, así te sea hecho. ¿Ve? Ella se humilló, reconoció quién era aquel y no se llenó de soberbia como muchos hoy, que hasta nos aborrecen porque le decimos la verdad por aquí, no nos escondemos para decir la verdad. Entonces, cuando Yahoshua se refiere a otras ovejas, él sabía quién era, pero no era su misión en aquel tiempo de él mismo personalmente ir a buscarla. Este hecho iba a ocurrir a través de los talmidín, de los discípulos. Kefa, ¿verdad? En Kefa podemos leer también en Juan y Yohanan 21:16, cuando Yahoshua le hace, ¿verdad?, 3 preguntas a Pedro y le pregunta que si lo ama. Kefa le respondió sí 3 veces. Entonces, esas 3 veces le pidió Yahoshua que apacentara sus ovejas. ¿Ok? El número 3 representa su totalidad, la totalidad. Y aquí se dejaba sentado aquí que él venía a hacer algo muy especial, y oficialmente estaba concretada la misión que Yahoshua había hecho. Yahoshua había terminado esta misión muy bien clara delante del Padre, y por eso él escogió sus talmidín y les dijo: vayan por todo el mundo y lleven esta besorot, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Yahoshua, el Mashiach amado, nunca dijo: vayan y prediquen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nunca dijo eso. Él dijo: vayan y lleven estas buenas nuevas, ¿ok?, en mi nombre. Sumérjanlo en mi nombre.
en mi nombre, la inmersión y el arrepentimiento también en mi nombre. Así que todos los que se están bautizando en el nombre de Jesús han perdido su tiempo. Y todos los que se están arrepintiendo en el nombre de Jesús han perdido su tiempo. Porque el arrepentimiento es en el nombre de Yahoshua HaMashiach, el bendito Hijo de Yahuwah, nuestro Maryah. Baruch Hashem, Yahuwah Sebaot, Yahoshua es bueno. Entonces, amado hermano, si confiamos en Yahuwah por medio de Yahoshua, podemos tener esperanza, pero tenemos que, mire, si usted aprenda, no se deje llevar por el evangelista que viene que a su iglesia a predicar de no sé qué. Busque aprender con los que saben verdaderamente y entienden la escritura hebrea. No se deje llevar por los dichos y los dicharachos de los hombres que solamente vienen para engañar y detrás del dinero. Gracias, amado televidente. En este momento quiero agradecerle por la oportunidad que me ha brindado de haber venido a sus hogares a enseñarle el pensamiento y la Torá. Gracias le doy. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam, mechicheinu Yahoshua HaMashiach, melech Israel, omen, bemen, beatá, berajot, omen. En este momento daré un toque profético del shofar para que se goce, para que vea que en Israel hay vida. Este es el instrumento que se utilizaba para la guerra, para llamar a hacer tefilá, oración, y cuando venía el profeta de Yahuwah, para traer palabra de Yahuwah. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher kideshanu beivotah beksivano, lishmoa kol ha-shofar. Baruch Hashem. Amén. Hasta la próxima, amado televidente.